Buenas tardes ya, son más de las 12. Bueno, para mí, primero que nada, dar gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, a hablar de este tema que claramente es un tema que la mayoría de las empresas todavía no toman mucho en cuenta, pero que realmente que Codelco sea una de las primeras empresas que empiece ya a hablar de esto me parece un muy buen signo de los tiempos, ¿ya? Las cosas han cambiado mucho en este último tiempo y la verdad es que cada vez más nos damos cuenta que si no cambiamos nosotros y no cambian las organizaciones donde trabajamos, no vamos a tener una sustentabilidad en el largo plazo. Entonces ese es el sentido, digamos, de esto que les venimos a conversar hoy día. Vamos a hablar respecto a la felicidad y productividad con sentido. Y voy a partir siendo un poco autorreferente. Yo he sido empresaria, o sea, he sido ejecutiva en realidad, porque soy ingeniero comercial, he trabajado en muchas empresas y me ha tocado esta experiencia, ¿no es cierto?, de partir a trabajar con el maletincito, dejando a mis hijos en la casa, que muchas mujeres lo conocen y hoy día también los hombres entienden que eso es un gran sacrificio que uno hace, entendiendo que mi carrera era un tema muy relevante. Y lo sigo, por supuesto, creyendo así. Y por otro lado, también creo que somos personas integrales, y por lo tanto, de hace ya prácticamente 30 años, vengo trabajando, estudiando, reflexionando y practicando todo lo que signifique para mí tener una vida más trascendente. O sea, en el fondo, yo creo, digamos, de que siempre la vida está compuesta por muchos componentes. Y para mí la trascendencia, la espiritualidad, el tener claro quién soy, qué quiere mi alma, quién soy yo, para dónde voy, de dónde vengo, las preguntas clave, en el fondo, que todos nos hacemos en algún minuto, que a lo mejor nos hacemos más cuando somos jóvenes y luego cuando crecemos se nos olvidan, son preguntas que a mí me han rondado de toda la vida, ¿ya? Entonces, por un lado, yo practicaba mis cosas espirituales, meditando, etcétera, de toda mi vida. Y por otro lado, empresaria, ejecutiva, cumpliendo metas, en fin, el día a día. Como dos cosas totalmente aparte, ¿ya? No integradas para nada, y así durante muchos años. Pero en realidad llegó un punto, cuando uno practica mucho ciertas cosas, digamos, se vienen las inspiraciones, y me di cuenta que mi cerebro no era así. Y yo creo que el cerebro de ninguno de nosotros es así. Pero así es como vivimos la vida, ¿ya? En donde por una parte, como que una mitad del cerebro está en nuestra vida cotidiana, ¿ya? En los deberes, en el trabajar, en que el trabajar es una cosa ardua, y por otro lado está nuestra vida familiar, espiritual, de sentido, de trascendencia, de lo que realmente queremos lograr con la vida. Y esta cosa ya se me empezó a hacer como realmente una incongruencia total, de que en definitiva ese no es el cerebro de nadie. Todos nosotros somos en realidad una unión. Y estas dos cosas hoy día, sentía yo, no estaban conversando para nada. Y bueno, y ahí surgió un poco el desafío de decir, pero ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo es posible que hoy día, con los desafíos que tenemos, estamos cada día más estresados? No sé, en las empresas muchas veces uno lo pasa mal, el jefe te reta, uno, no sé, te tratan mal los proveedores o los clientes o quien sea. Y eso, por otro lado, es tan distinto en el mundo de la familia, de los amigos, de los cariños y de las relaciones, ¿no es cierto? Bueno, y ahí hicimos, digamos, esta apuesta con Michele, que es decir, bueno, ¿cómo lograr unir estas dos visiones que para nosotros son fundamentales y nos definen finalmente? ¿Ya? Y decidimos escribir este libro, en donde que le pusimos Renacer Espiritual en la Empresa, que claro, es un título medio loco en realidad, porque ¿cómo vamos a hablar de espiritualidad en la empresa? Nada que ver, ¿ya? Son como dos términos medio contrapuestos. Bueno, dijimos, veamos qué sucede y nos planteamos este desafío y aquí estamos. Entonces, vamos a hablar hoy día de cómo nosotros entendemos esto. Vamos a partir para esta ocasión de hablar de la felicidad, ¿ya? Porque creemos cada día más que la felicidad es un tema fundamental en las personas. Y las empresas finalmente somos
grupos de personas. O sea, cuando uno habla de Codelco, ¿qué vemos aquí? Yo veo un grupo de personas, ¿ya? Yo no veo una barra de cobre. Claro, ese es el producto, efectivamente, pero aquí estamos todas personas, ¿ya? Y somos las personas las que hacemos esta empresa. Y así en todas las organizaciones. Entonces, si nosotros entendemos que la felicidad es uno de los ámbitos más importantes de nuestras vidas, ¿ya? ¿Cómo eso lo llevamos a la empresa? Entonces, partamos por definir qué es lo que entendemos nosotros por felicidad. Ahí me fui un poco a las definiciones estándar, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende en general en la vida por felicidad? La Real Academia Española dice que es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Esa es la definición de la Real Academia Española. O sea, está hablando de un estado de ánimo, primero que nada, y que se complace en la posesión de un bien. O sea, es algo bien materialista, creo yo. O sea, está hablando de, mientras más bienes, más felices somos. ¿Ya? Esa es hoy día la declaración que hace la Real Academia Española. Chuta, a mí me queda un poquito chica esta declaración. Entonces, busqué en otros lados, en fin, ya, Wikipedia, ¿qué dice Wikipedia? Wikipedia, ¿no es cierto? Todos sabemos que es un diccionario que lo hacemos entre todos al final. Y aquí dice estado emocional que se produce cuando una persona alcanza una meta deseada. ¿Qué dice eso? O sea, habla de las emociones que te produce el alcanzar una meta. En definitiva, diría entonces que la felicidad está basada en cumplir las metas. Cuando uno alcanza la meta, está feliz. Pero en la realidad, ¿qué vemos? Uno alcanza una meta y ¿qué es lo que pasa? Busca otra, ¿no es cierto? Cuando alcanzó la meta, normalmente tiene que buscar otra meta. Porque si no, siempre, digamos, nunca uno llega al punto en que dice, ya, lo logré, estoy listo, soy feliz de aquí al resto de mi vida. Bueno, esa es una de las definiciones que, digamos, que tenemos hoy día en Wikipedia. Y sin embargo, si nos vamos más atrás, harto más atrás, Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía, la felicidad es un bien supremo y es la finalidad última del ser humano. Imagínense esa definición. O sea, él ni siquiera está hablando de sobre qué se basa la felicidad. Lo único que es capaz de decir es que es un bien supremo y que es la finalidad última del ser humano. Es harto más profunda la definición, creo yo. Y este señor vivió muchos años atrás, muy anterior a Wikipedia y a la Real Academia. Entonces, no sé, ¿qué ha pasado, digamos, con las definiciones de felicidad? O sea, ¿por qué si antes pensaban esto, hoy día estamos pensando otras cosas que son la felicidad? Bueno, veamos por qué hemos llegado a esto. Entonces, queremos hacer un poco una propuesta, que por supuesto ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, y eso es válido absolutamente, pero este es nuestro planteamiento en relación a lo que nosotros entendemos por felicidad. Para nosotros, como decía Michele antes, no todo el mundo ve la misma realidad de la misma manera, ¿ya? Y también lo comentó Jorge. En realidad, la realidad uno la hace de acuerdo a lo que uno es. La realidad no es una sola, sino que cada uno ve la realidad de acuerdo a su nivel de conciencia. Y por eso Michele se explayó en el tema de los niveles de conciencia, porque eso es clave para entender al final cuál es mi realidad. O sea, yo, en el fondo, con el mismo hecho, el mismo exacto hecho, yo puedo ser tremendamente feliz y el de al lado puede estar súper infeliz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos cosas distintas en la misma realidad. Entonces, la felicidad en realidad es un estado subjetivo, ¿ya? No es un estado específicamente que uno pueda valorizar en forma tan objetiva. Y además es un estado. Y estos estados están directamente relacionados con nuestro nivel de conciencia. Por eso que era importante entender cuáles son los distintos niveles de conciencia. Si nosotros vamos recordando, ¿no es cierto?, un poco lo que comentó Michele de los distintos niveles de conciencia y que estos se van alineando entre el ego y el alma, podemos ver
que en estos niveles de conciencia también podemos describir distintos niveles de felicidad. En el caso del nivel de conciencia que corresponde al nivel físico, ya de sobrevivencia, las personas ahí son felices cuando tienen satisfechas sus necesidades básicas. Son una persona, no sé, pues pensemos en un hombre en el África, a lo mejor que no tiene que comer, ¿ya? El día que tiene que comer y le puede dar de comer a sus hijos, obviamente ese hombre es feliz. O un poquito ya no tan terrible, digamos, si estamos viviendo en una casa muy insegura, en fin, o una población que nos asaltan todos los días y nos cambiamos a una casa mejor donde hay guardia, seguridad, no sé, también ese es un nivel que vamos a estar más contentos, más felices, ¿ya? Entonces, en ese nivel donde la verdad es que nuestro principal motivador es tener las cosas básicas cubiertas, vamos a tener felicidades basadas en eso. Y esa persona se va a sentir feliz, ¿eh? Ojo, no es que digamos que esa felicidad no es válida, es muy válida. Ese es su nivel correspondiente, digamos, su nivel de conciencia. Y está bien. Y todos también, obviamente, nos sentimos felices cuando tenemos comida en la mesa. Pero hay otros. Cuando ya estamos en el nivel emocional de los placeres, nuestra felicidad ya no basta con tener que comer. Ahí empezamos a buscar otras cositas, donde empezamos las mujeres quizás a ir más al shopping, los hombres van a las automotrices y se compran el último auto que tiene no sé qué juguetito que los hace felices. Y bueno, está bien, cada cual, digamos, busca sus satisfactores de felicidad, ¿no es cierto?, donde los quiere. Pero es una felicidad basada en los placeres, en lo externo, en lo que nos podemos comprar, en fin, en todo lo que veamos que el otro tiene también. Tiene mucho que ver esto con lo que, si mi vecino se compró un auto nuevo y yo no me he podido comprar un auto nuevo, y si yo me compro un auto mejor que el del vecino, soy más feliz. O sea, obvio, porque es comparativa. Aquí la felicidad es comparativa. O sea, realmente, si estoy en un mundo donde todos son ricos y yo soy pobre, pucha, voy a ser súper infeliz. Porque es comparativa. En el caso de la felicidad a un nivel dogmático del estatus, que hablábamos del poder, etcétera, donde la gente busca finalmente sentirse reconocida, superior, ser el mejor de la empresa, el mejor del barrio, no sé, el mejor de la familia. ¿Qué mejor, digamos, relación cuando en la familia uno es reconocido, ¿no es cierto? Es que tú que trabajas ahí, o tú que te ha ido tan bien en esto, en fin. Bueno, ahí claramente estamos felices cuando nos reconocen, cuando ganamos, cuando nos dan un premio. Estamos llenos de rankings. La sociedad hoy día está llena de rankings, no sé si se han fijado. Que el ranking de la mejor empresa para esto, que la mejor empresa para el otro, o el ranking de la, no sé, del emprendedor, del innovador, del más joven, del más viejo, de la familia, en fin. Porque nos gusta que nos pongan el galardón. ¿Ya? Y está bien, a todos nos gusta eso. Pero decimos que puede haber algo más. ¿Ya? La felicidad cuando ya avanzamos, digamos, al nivel transformador, o sea, cuando nuestra motivación es querer generar nuestro verdadero aporte distintivo como personas, ahí somos felices cuando somos capaces de aportar, de dar una idea, de decir, mira, ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma? Y al final esa otra forma sí se implementa. O sea, cuando logramos en el fondo generar algo nuevo, algo que a lo mejor, no sé, una cosa pero muy pequeña, pero que ojalá la usen muchas personas. Crear una canción, me imagino yo, para un artista, y que la canción tú la escuchas en la radio, lo máximo. O sea, ese es el nivel de felicidad para un cantante. ¿Por qué? Porque ahí está dando un valor, una creación distintiva que la usan muchas personas, ¿ya? Y ese es un nivel de felicidad un poquito, digamos, ya no basada tanto en las cosas solo para él. Porque lo que va cambiando a través del tiempo, cuando hablamos de entre el ego y el alma, es que el ego es terriblemente individualista, ¿ya? El ego busca siempre satisfacer sus necesidades y no le importa nada el resto. En cambio, el alma, que es la otra polaridad de esto, no, empieza ya a ver que
es más feliz, tiene más aporte cuando hace algo por los demás. Y eso es mucho más duradero que cuando es solo para mí. Y es mucho más profundo. Y el quinto nivel de conciencia, que es el causal, donde en realidad lo que nos importa aquí ya ni siquiera es cuál es mi aporte en particular, sino que cuál es el aporte que todos nosotros podemos hacer a una causa, a un bien común. Y eso es muy potente. Cuando hay un grupo de personas que están inspiradas por el bien común, por Dios que se producen cosas distintivas. ¿Ya? Y ejemplos tenemos bastantes. Pensemos en esta organización, el desafío Levantemos Chile, donde trabaja Jorge. O sea, ahí una persona, quizás que fue Felipe Cubillo, tuvo la inspiración de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a ayudar a estas personas que sufrieron esta catástrofe, y convocó a un montón de otros. Convocó a un montón de otros que se sintieron llamados a hacer ese servicio. Y ese servicio continúa hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Entonces, ahí había una motivación impresionante, había una inspiración que fue acogida por un grupo de personas. No fue solitario Felipe Cubillo hacer esto. Acogió a mucha gente que le creyó y que sintió que eso era lo que había que hacer. Y lo que produjo son cambios notables, notables. La Teletón, no sé, muchas causas comunes que han sido, pero maravillosas. Entonces, para resumir en el fondo, a cada nivel de conciencia entonces le corresponde un distinto estado de felicidad, y esos estados van a depender de distintas condicionantes que van a ir cambiando. Entonces, lo que sí va pasando es que la felicidad basada en los primeros niveles de conciencia es una felicidad basada en qué es lo que está pasando a nivel exterior. O sea, en el fondo tengo que conseguir cosas, tengo que comprarme la comida, tengo que comprarme el auto, en fin. En cambio, la felicidad del bien común o la transformación tiene mucho más que ver con lo que pasa desde el interior, de cuáles son mis verdaderas inspiraciones. Y son diferentes. Entonces, la felicidad en el nivel del bien común tiene tres grandes características, ¿ya? Una es que es una felicidad innata. O sea, ¿por qué es innata? Porque en realidad nacimos con ella. Aunque ustedes no lo crean, desde que nacimos somos felices. El problema es que después se nos olvida. Y eso es así. ¿Por qué? Porque el ego hace que se nos olvide. Una guagua nace feliz, ¿ya? Se torna infeliz cuando le empiezan a pasar cosas, ¿ya? Donde sus padres a lo mejor no los acogen bien, no sé, no le dan la papa cuando corresponde, etc. Pero en definitiva la felicidad es algo que está adentro nuestro todo el día, todo el tiempo. Pero no la vemos jamás. Y lo que tenemos que hacer para encontrarla es sacarnos lo que le hemos agregado a esta personalidad. Sacarnos las capas de este ego que nos impide ver esa felicidad de verdad. ¿Ya? Y ese es un trabajo arduo, un trabajo que tarda muchos años. La otra característica de la felicidad en este nivel del bien común es que es compartida. ¿Ya? No puedo ser feliz solo. O sea, la felicidad en el nivel del bien común tiene que ver con los demás, tiene que ver con cómo yo me relaciono con los demás, qué es lo que le aporto a los demás, qué es lo que los demás me aportan a mí. En fin, es una cosa de grupo. Y en ese sentido no basta con que sea una persona feliz, sino que cómo esto se permea a toda la organización. Y la tercera característica importante es que es interior, como les comentaba antes. La verdadera felicidad, aquella que perdura, aunque pasemos momentos malos, podemos seguir siendo felices, es porque es interior. Adicionalmente, este tema de la felicidad en el nivel del bien común tiene dos pilares adicionales de estabilización, o sea, que hacen que esta felicidad sea menos cambiante que como normalmente es. Que no está siempre así en el pique, en el bajo, en el pique, en el bajo, que hace que se vaya estabilizando de alguna manera. Siempre tiene, por supuesto, algunas ondas donde baja y sube, pero un poquito menos, ¿ya? Y los dos pilares importantes que nosotros hemos estado proponiendo acá, que uno es la aceptación.
¿Qué significa la aceptación? La aceptación es decir que aunque me pasen cosas malas, todas las cosas malas tienen su causa, ¿ya? Y tienen su sentido. Y estas cosas malas no tienen necesariamente que aceptar mi nivel de felicidad, sino que son oportunidades, ¿ya? Y si nosotros las vemos como oportunidades y no como la mala suerte que tengo, cambia toda la perspectiva. ¿Qué es lo que me tiene que enseñar esta situación que me pasó? ¿Qué puedo aprender de ello? Y eso hace que realmente las cosas cambien de forma de verse, porque de eso es lo que estamos hablando. Y el otro pilar es el agradecimiento. La verdad es que es un pilar que le damos poca importancia. Pero ¿por qué no agradecemos todos los días que estamos vivos, partiendo por ahí, que respiramos, que no sé, que nos podemos mover, ¿ah? Que nuestro cuerpo todavía funciona, que en fin, que tantas cosas que cuando las perdemos ahí nos damos cuenta que, chuta, no me di cuenta que antes yo era feliz en realidad, porque tenía todas las cosas y nunca las valoré. Entonces el tema es, démonos cuenta ahora de todo aquello que sí tenemos. Tenemos una familia, tenemos gente que nos quiere, hay miles de cosas que agradecer, ¿no? Y eso hace que también la perspectiva cambie. Entonces la verdadera felicidad no se basa en condiciones externas, sino que es un estado de conciencia, un proceso evolutivo y es un fin en sí mismo. Eso es muy importante. O sea, nosotros concordamos, digamos, yo concuerdo en lo que dice Aristóteles del año 1000, que es un fin en sí mismo. ¿Qué otra cosa estamos en esta vida que no para ser felices? Entonces, ¿cómo hacemos para ser felices más tiempo, todo el tiempo, ojalá? Y entre todos, hagámonos felices unos a otros. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, ¿y cómo compatibilizamos esto con el trabajo? Ahí está el punto, ¿no es cierto? Todo eso es lo que yo aprendí antes de decir, bueno, ¿y el trabajo? ¿Cómo metemos esto dentro del trabajo? ¿No es cierto? Partamos por decir que el trabajo procede del latín, que dice que esta palabra viene de tripalium, que significa 3 palos o yugos. O sea, tiene que ver con este hombre ahí labrando la tierra. Por lo tanto, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con el sudor de la frente, tiene que ver con la concepción también de que trabajarás con sudor, ¿no es cierto? La concepción de... que nos han enseñado en nuestra cultura que el trabajo necesariamente es un sacrificio, es algo que tenemos que hacer, que es el medio, que no es el fin, etc. Pero eso, veamos qué podemos hacer con ello. Por otro lado, súper importante, o sea, nosotros si entendemos que nuestra vida está para ser felices, y sucede que el 90% del tiempo, si no el 100%, estamos dedicados al trabajo. La mayoría del tiempo se lo estamos dedicando a nuestros trabajos. Entonces, si nosotros queremos ser felices, ¿cómo vamos a ser felices si en el trabajo no está el tema de la felicidad? O sea, de verdad, este es un tema que yo encuentro que es crucial. Si nosotros trabajáramos mediodía, 3 horas al día, ya, por último, podría ser que la felicidad no estuviera ahí. Pero no es así. Le dedicamos la mayor parte de nuestras energías a trabajar. Y si lo hacemos solo para conseguir el sueldo a fin de mes y podernos ir de vacaciones una vez al año, no estamos logrando el objetivo que en nuestra vida siempre todos entendemos, porque lo que estoy diciendo además es obvio, o sea, yo no estoy hablando aquí nada de la NASA, todo lo que les estoy diciendo ustedes lo saben. O sea, todos queremos ser felices, trabajamos mucho de repente y no somos felices en el trabajo. Entonces tenemos que buscar la forma en que esto realmente se compatibilice en el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, que hoy día este camino sea así, ¿ya? En que por un lado está el trabajo y por otro lado está la felicidad, en los pocos minutos que tengo de libre voy a ser feliz, tenemos que cambiarlo. O sea, la verdad, hoy día eso ya no resiste más, es lo que está generando un nivel de estrés impresionante en todas las personas, y ausentismo, por supuesto, porque el estrés produce ausentismo al fin y al cabo. Y bueno, veamos también qué dicen los datos.
se han ido creando cosas que tienen que ver con esto, que es, por ejemplo, la organización esta de las mejores compañías para personas que trabajan, ¿ya? El Best Companies to Work For. Y se ha medido qué pasa con las empresas que desarrollan estas habilidades o esta cultura de tener una empresa que sea una buena empresa para las personas, desde el punto de vista de la calidad de vida, desde el punto de vista de la felicidad, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de las oportunidades, etcétera. Y se ha demostrado que estas compañías versus las otras tienen además un mejor retorno de inversión que todas aquellas que no lo hacen. Y de hecho esto está teniendo hoy día en el mundo una gran influencia, porque estos datos son datos duros, lo que nos gusta a la gente de las empresas, ¿no es cierto? O sea, no solo está pasando de que nos damos cuenta que es necesario ser felices, que es necesario tener un mejor ambiente laboral, sino que además eso produce rentabilidad, ¿ya? Ahí se compara las personas las empresas del Fortune, que son las 100 mejores empresas para trabajar, versus el Standard & Poor's y el Russell 3000. Y la rentabilidad de las acciones claramente es superior. Por otro lado, cuando estas empresas que se han ido preocupando cada vez más de tener un buen ambiente laboral, ¿qué pasa con la rotación? Claramente la rotación disminuye. O sea, las compañías que tienen buenos ambientes laborales hacen que su gente no se vaya y aparte atraen mejores talentos, ¿ya? Ahí hay ranking para todas las varias industrias en Estados Unidos y eso se ha medido y ha resultado que tienen mucho mejor rotación. Ahora eso es bastante obvio. O sea, si uno tiene una empresa en donde la gente trabaja bien y está feliz y todo, ¿para qué te vas a ir? Inclusive por un mayor sueldo. Ni siquiera por un mayor sueldo se van. También se han hecho estudios, por ejemplo, de productividad en gente que se les ha hecho un estímulo positivo en términos de felicidad, de hacerles digamos, en el fondo, gente que se hace en un laboratorio esto, en donde se le da un estímulo positivo en términos de felicidad. Se mide con relación a los que no se les dio el estímulo y aquellos que venían ya con un patrón que eran infelices, ¿ya? Se les midió primero si eran felices e infelices, y a los que eran infelices en el fondo o felices se les dio un estímulo. Y se les puso a hacer un test de habilidades, ¿ya? Cuántas podían responder en menos tiempo, en fin, una serie de preguntas matemáticas. Y resultó que efectivamente la gente que es más feliz, o aquellas que en ese momento estaban más felices, eran capaces de responder mucho mejor la presión de este test numérico y mental en el fondo. Ahora, también eso es obvio, o sea, cuando uno está estresado, no sirve, ¿no es cierto? No puede resolver problemas. Sin embargo, en los países estudiados también se observó que el compromiso en el trabajo es el más bajo en los últimos 15 años. Porque ustedes saben que los gringos lo miden todo. Y miden también esto del compromiso, el engagement que habló antes Sebastián. Y esto ha ido cayendo. O sea, cada vez más las empresas enfrentan que sus empleados están menos comprometidos con cada una de ellas. Y esto se debe, en gran parte, a que han empezado a entrar a las empresas las personas jóvenes. Nuestros hijos, que son en el fondo de esta generación millennials, que son aquellos nacidos entre los 80 y los 90. Y en el 2025, más del 75% del capital humano mundial estará compuesta por la generación millennials. O sea, esa generación que, como ven ahí, está siempre en el celular, que están muy unidos por las redes sociales, y ellos tienen muchas características que es necesario que conozcamos, porque si a nosotros ya nos ha costado trabajar en empresas digamos, que no nos han dado a lo mejor estos climas laborales, a ellos sí que no los vamos a interesar, pero jamás, ¿ya? Si es que no nos preocupamos de hacerlo ahora. ¿Y quiénes son los millennials? Son aquellos que dicen que ser felices es su prioridad. O sea, para ellos el dinero no es el tema. Ellos lo que buscan son empleos en donde puedan desarrollar sus capacidades y ser cada día más felices. Porque ellos tienen más claro que nosotros, que quizás a lo mejor por el mismo ejemplo que vieron nosotros, que nos sacamos la mugre, ¿no es cierto?, trabajando para darles a ellos la posibilidad de estudiar,
Y sucede que ellos estudiaron, pero después dijeron, ¿y para qué? ¿Para ir a hacer lo mismo que hace mi papá, que está todo el día trabajando y no lo veo nunca? No quiero eso. Y yo creo que muchos de nosotros aquí hemos escuchado eso de nuestros hijos. No quiero eso, no me interesa. ¿Ya? Si no son felices, preferirán cambiarse de trabajo. Se dice que los millennials van a cambiar de trabajo 15 veces antes de los 40 años. 15 veces. O sea, una locura. Imagínense la pérdida que eso implica en productividad para la empresa. Bueno, los motiva la pasión y el desafío. ¿Ya? El dinero no es su prioridad. Son nativos digitales, son independientes, no valoran la jerarquía, o sea, para ellos no es el tema, y quieren ser acompañados más que dirigidos. O sea, no van a ser, digamos, obedientes ni jefecito para arriba, no. O sea, esta gente, la verdad, se mueve con otros parámetros. Entonces, eso es un desafío gigante, gigante. O sea, si no se adaptan las empresas a lo que viene con ellos, no van a tener empleados. O van a tener empleados lo peor de lo peor. Porque los que tengan talento y puedan encontrar pegas que sí tengan sentido, van a irse a esas otras empresas. Entonces, para estas nuevas circunstancias se requiere la transformación organizacional. Aquí viene un poco la propuesta que nosotros queremos dejarles planteada, que es cambiar los paradigmas, lo mismo que dijo Jorge Radich. O sea, la verdad es que hoy día hay que cambiar el paradigma. Bueno, siempre hay que cambiar el paradigma, eso es parte de la evolución. ¿Ya? Pero ¿cuál es el actual paradigma que hoy día estamos parados? En que la productividad es la que genera la rentabilidad y la rentabilidad es la que genera la felicidad. ¿Ya? O sea, primero tenemos que ser productivos, para que seamos productivos vamos a ser rentables, cuando seamos rentables entonces vamos a tener plata para ser felices. ¿Ya? Eso es lo que se está cayendo a pedazos. Nuestra propuesta es que la cosa debería ser un poco al revés. Tenemos que poner delante de los bueyes la felicidad. Que la felicidad va a provocar productividad. Si tenemos gente feliz, esa gente va a ser la gente más productiva de todas. Y la productividad genera la rentabilidad. Ese va a ser el resultado, la consecuencia. ¿Ya? Y por lo tanto, este ciclo va a ser virtuoso. Se va a generar más felicidad aún. Esto yo sé que no es menor, pero de verdad es el nuevo paradigma que queremos proponer. O sea, la rentabilidad va a ser la consecuencia de la mejor productividad y la productividad va a ser una consecuencia de la mayor felicidad en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lograrlo? Que los empleados sean más felices y por lo tanto productivos. Aquí les vamos a dar 10 razones de por qué las personas felices son más productivas. Porque trabajan mejor con los otros. ¿Ya? Tienen inteligencia emocional. Son más creativas. Son gente que propone cosas y quiere proponer cosas porque ese es su desafío. Solucionan en vez de quejarse. Buscan soluciones. Ya no están en la onda de que, oh, mira, pucha, es que alguien tiene que venir a solucionarme esto. No, ellos entregan soluciones y quieren ser escuchados además. Tienen más energía. Son más optimistas. Están motivados. Se enferman menos. Entonces realmente hay gente que no pasa todo el día con estrés, no se resfría tanto porque al ser felices se le dan los anticuerpos y realmente la gente se enferma menos. Aprenden mucho más rápido. Cuando uno está bajo estrés, no hay caso que te entre nada. Cometen menos errores. Y toman mejores decisiones. O sea, estas son características de las personas felices. Y eso también, yo creo que súper intuitivamente todos podemos entender que esto es así. Porque a todos nos ha pasado, cuando estamos felices, somos más productivos, somos más creativos, aportamos más. Según un estudio de la Coca-Cola de felicidad, y que midió en el fondo cuáles eran las características que hacía que la gente estuviera más feliz en los trabajos, se encontraron con que la satisfacción con el salario es una variable relevante, pero es una de las tantas. ¿Ya? El prestigio de la empresa también era irrelevante.
La conciliación familiar y laboral es una variable muy relevante para que la gente esté satisfecha con su trabajo. Y las buenas relaciones con los compañeros. Esas son las variables que ellos consideraron que tenían diferencias estadísticamente significativas en términos de la satisfacción de sus empleados, de los empleados en distintas industrias, no solo en Coca-Cola. Entonces, las personas pueden en verdad ser productivas si están asustadas, desmotivadas, cansadas, angustiadas, preocupadas, ansiosas, apuradas, restringidas o enojadas. O sea, eso es lo que vemos muchas veces. ¿Cómo va a ser productiva una persona así? O sea, esa persona está en el mínimo de su productividad. Y nosotros podemos tener a esa persona trabajando miles de horas en la oficina. Pero el aporte real que va a ser mínimo. Entonces no se trata aquí de cuántas horas va a trabajar esa persona, sino que qué hacen las horas en que está. ¿Y para qué decir si el jefe es errático, castigador, no valora los logros, no lo respeta, no escucha, no apoya, no reconoce, no motiva? Todos hemos visto esos jefes. O sea, ¿qué menos motivador que eso? A ver, un jefe así para un millennials, olvídense, se les va en 2 semanas. No va a estar ahí. Entonces tenemos que enseñarle a nuestro jefe a cómo manejar esto. Porque a lo mejor el jefe no es que lo quiera hacer así, no lo sabe hacer de otra manera. Tenemos que enseñarle. Y también si los compañeros de equipo no son solidarios, no cooperan, no informan, no tienen malos modales, o se aprovechan, abusan de sus roles, generan rumores, son agresivos, no tienen sentido de equipo. O sea, esto también lo podemos administrar. Si es que lo conocemos y somos conscientes del problema. Los compañeros de equipo son súper relevantes. De hecho, entre las variables que vimos antes, que decía Coca-Cola, una de las importantes eran los compañeros de equipo, no solo los jefes. Y estas culturas se impregnan a través de las organizaciones, ¿ya? O sea, en el fondo esto no pasa porque sí. Hay organizaciones donde la cultura impulsa que la gente sea así. Está bien visto que la gente sea castigada, está bien visto que la competencia y que mira, tú tienes que decirle a este hombre que lo está haciendo pésimo, etcétera. O sea, está bien, pero hay que tener cuidado cómo hacerlo. Entonces, si la cultura no cumple lo prometido, es caótica, no establece los objetivos, no involucra al equipo, no premia y solo castiga, genera climas desfavorables, no es segura, no comunica. O sea, claramente ahí tenemos una cultura muy, muy típica, diría yo, de nuestros tiempos. Y eso en el futuro no va a ser sostenible. Bueno, ¿y cuál es nuestra propuesta? Con esto es transformar el trabajo desde un empleo, desde una empresa que entrega un empleo con buenas condiciones laborales, con lo que nosotros sabemos que hay que tener, obviamente, si nadie dice que eso no hay que tenerlo, obvio que eso es la base, ¿no es cierto?, a una empresa donde ya empezamos a mirar una carrera, cuáles son las oportunidades de desarrollo, pero realmente lo que tenemos que buscar es el propósito, ¿ya? ¿Cuál es el aporte empresarial y cuál es el bien común que la empresa va a entregar? Porque realmente ahí cuando estábamos conversando en este ejercicio que nos hizo hacer Sebastián sobre qué es lo que había que hacer para mejorar la productividad, ¿ya?, se comentó, sí, pero a ver, yo no tengo claro muy bien los objetivos, y como que los objetivos van cambiando, en fin. Y otro dijo, no, es que en realidad el objetivo siempre ha sido el mismo, es maximizar las utilidades o los resultados, los excedentes. Sí, es verdad, es maximizar los excedentes, pero el tema ¿es eso suficiente para que sea el objetivo de la empresa? ¿Qué pasa si en vez de hablar de maximizar los excedentes, hablamos de entregar más recursos al país para mejorar la vida de todos los chilenos y la de nosotros mismos? Yo creo que ahí cambia la cosa. O sea, es otro discurso. Porque el maximizar los excedentes hoy día no es suficiente. Tenemos que hablar de cuál es el aporte de la empresa para el país. Y en Codelco queda más claro que en la medida que haya más excedente, mejor va a estar todos los chilenos. Entonces esa es una historia que tenemos que contar. Y los empleados es lo que deberían decir. No deberían decir que es para maximizar los excedentes, sino que es para que todos los chilenos tengamos la posibilidad de
no sé, cumplir nuestros sueños, por decir algo. Ese es distinto. Eso da un sentido, da un propósito. Y todos nos sentimos involucrados con eso. Entonces, considerar la felicidad como parte de la estrategia corporativa, créanme que hace un gran cambio. Establecerlo como un objetivo clave. Comunicando el sentido de la organización, o sea, la épica de la empresa. Cambiar un poco esta sensación de que es solo para maximizar la utilidad. No, es para maximizar la utilidad, pero para todos los chilenos. Y también para nosotros mismos. Reconociendo los talentos y los esfuerzos. Premiando la colaboración en vez de la competencia. Solo cuando hay colaboración las empresas crecen. La competencia ya está out. Rescatando las ideas y aportes. ¿Cómo logramos rescatar todos los valores que las personas tienen? ¿Cómo vamos expresando gratitud? ¿Ya? Esto hay empresas que lo hacen súper bien, que reconocen a sus empleados, que son súper agradecidas, que reconocen la antigüedad, reconocen los méritos. Hay que expresar eso, de todas maneras. Eso es súper motivador. Involucrando a cada uno y al equipo, como un todo. Otorgando autonomía y confianza con supervisión, obvio. Si nadie dice que no va a haber supervisión. Pero tiene que haber autonomía. Y practicando la equidad. Eso también es un valor muy clave. Siendo consecuentes. Bueno, nuestro trabajo no es solo sobre nosotros, ¿ya? Después de todo, sino que es Dios trabajando a través de nosotros. Esa es nuestra verdadera realidad, pero eso nos olvida. O sea, el trabajo no es solo nosotros, sino que hay alguien superior que trabaja a través nuestro. ¿Y cómo trabaja? Si nosotros no somos capaces de escuchar que nosotros somos un instrumento del aporte que debemos hacer al resto de la sociedad, no tiene trascendencia nuestro trabajo. Nuestro trabajo va a ser solamente para ganarnos las lucas al final del mes, y eso la verdad es que te va a servir para los primeros compras, pero después ya no. Bueno, voy a terminar con un pequeño cuento, que es que pasó un viajero por un pueblo y vio a dos hombres picando piedras. Muchos de ustedes lo habrán escuchado esto. El viajero le preguntó al primer hombre, ¿y qué estás haciendo? Y el hombre le respondió, ¿es que no lo ves? Estoy agotado picando piedras. No alcanzo a picar más de 3 piedras al día con este calor. Deberían saber que así no se puede. Estoy agotado, o sea, 3 piedras ya me están pidiendo demasiado. Y luego le preguntó al segundo hombre, ¿y tú qué estás haciendo? Y él le respondió, estoy construyendo una catedral. Llevo más de 10 piedras hoy, así que es posible que alcance a ayudar a mi amigo con las suyas. Es importante que nos apuremos, porque el pueblo necesita que la terminemos lo antes posible. ¿Me quieres ayudar? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a agradecerle también, y aquí tenemos un regalo hermoso, fino, elegante. Uy, no lo puedo abrir, ahí lo abrimos. Al otro lado parece que es un poco bien, eso parece ya. Bueno, pero está ahí, no te preocupes, yo lo abro. Sutil, sutil. Está aquí. Yo me consta, lo vi. Solo para despedir esta parte de ella, porque vamos a seguir continuando con nuestra invitada para el trabajo que viene, que es de ustedes. Pero le reiteramos el aplauso cariñoso por su excelente trabajo. Muchas gracias, Evelina. Bueno, para terminar...